tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 9 de marzo del 2023. Y la noticia del momento, por increíble que parezca, pues de nueva cuenta la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, haciendo de las suyas, y en este caso ayudando al gran amigo de Lorenzo Córdoba. Tribunal Federal ordena restituir a Edmundo Jacobo, mejor conocido como el Porfirito, como secretario ejecutivo del INE, luego de haber sido cesado por el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, o la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Poder Judicial al rescate de la burocracia dorada del INE. Se da a conocer que la magistrada Carolina Alcalá Valenzuela, impartidora de justicia, que presentó el proyecto de sentencia al caso, argumentó que el plan B de la reforma electoral no dio algún tipo de motivo para cesar a Edmundo Jacobo de sus funciones dentro del INE. No se advierte una razón por la que el cambio de facultades justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencias, así lo argumentó la juzgadora. Los magistrados de dicho tribunal señalaron también que de no concederse la suspensión a Jacobo, el gran amigo de Lorenzo Córdoba, este sufriría daños irreparables, ya que continúa corriendo el periodo por el que fue nombrado sin poder ejercer sus funciones dentro del encargo. Imagínense nada más, una persona que ya lleva 30 años dentro del INE, más de 15 años como secretario ejecutivo, y aquí lo sorprendente es como para algunos, pues la justicia pareciera ser que es pronta y expedita. Vean este comentario. La demanda de cualquier trabajador despedido injustamente tarda hasta 15 años en solucionarse, pero no para él, para el monarca Edmundo Jacobo. La justicia solo tardó una semana. Justicia pronta y expedita para la burocracia dorada, justicia tardía para el pueblo. De esa forma se las gastan. Y por si hay algunos que no sepan quién es este personaje que aparece muy sonriente, junto con Lorenzo Córdoba, que por cierto hasta le acomoda el moñito de la corbata, pues recordemos lo que dijo hace unos días atrás el secretario de Gobernación en referencia a Edmundo Jacobo. El INE tiene aproximadamente 17.500 trabajadores, desde el más modesto de los trabajos hasta el más encumbrado, nada más que tiene una burocracia dorada, una élite. Ahí hay un señor que es el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo pues terminó sus funciones con la entrada en vigor de esta ley. ¿Saben cuántos años tenía el señor Edmundo Jacobo ahí como secretario del Instituto Electoral? No, tiene 30 años como funcionario del Instituto Electoral, pero fue electo para un periodo que ya se le había vencido, y entonces utilizaron algo que los abogados conocen como chicana. Él fue electo en abril del 2014 como secretario ejecutivo. ¿Ustedes se acuerdan de aquella cosa que le llamaron Pacto por México? Bueno, pues de eso se derivó en aquella época una supuesta reforma electoral que, entre otras cosas, convirtió en ley añejos reclamos del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerdan del voto por voto, casilla por casilla, por ejemplo? Pues esa reforma lo que hizo fue permitir que eso se convirtiera
en una realidad, que se fortaleciera el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Y en esa época, en abril de 2014, se le eligió como secretario ejecutivo a este señor Edmundo Jacob, pero fue extrañamente reelecto por 6 años más el 10 de abril del 2020, o sea, él, de acuerdo a esa mañosa reelección, terminaría en sus funciones hasta el 2026. Pero ¿saben qué alegaron? Porque ese cargo no admite la reelección. Entonces lo que alegaron fue que como anteriormente se llamaba el IFE y ahora se llama el INE, pues no era el mismo cargo y por eso lo reeligieron. Afortunadamente ya terminó sus funciones, pero era el todopoderoso, era el mandamás, el que administraba los recursos del Instituto Nacional Electoral. Yo no sé qué tanto le daba este señor Jacobo a Lorenzo Córdoba o cómo le hizo para encampanarlo, que imagínense ustedes, el presidente del Instituto Nacional Electoral abdicaba de sus funciones y era el secretario ejecutivo el que decidía sobre el destino de los recursos del instituto. Afortunadamente ahora, con la reforma electoral, desaparece la Secretaría Ejecutiva como tal y se les regresa a los consejeros la facultad de coordinar los trabajos. Ahora será una comisión integrada por consejeros. No cabe duda que el Poder Judicial está completamente podrido y Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, vino a defender la impunidad y también a beneficiar a los corruptos. Nuestro podrido Poder Judicial ahora le regresa su puesto oneroso Edmundo Jacobo en el INE. Desde que Norma Piña llegó como presidenta de la Suprema Corte, los privilegios a corruptos vuelven a gozar pues de esta impunidad. Y esos son los comentarios de las redes sociales. También llamó bastante la atención porque de verdad dio una conferencia de prensa el presidente de la Cámara de Senadores y aquí el propio senador Armenta pues le recuerda al pueblo de México quién es este personaje Edmundo Jacobo. Me da vergüenza que el Poder Judicial se ponga de rodillas. Hay que recordar que este sujeto, Edmundo Jacobo, fue el que se mofó de la comunidad indígena de nuestro país. Estaban dialogando el presidente del INE y Edmundo Jacobo y hablaban de que tenían que ir a terapias psicológicas porque el léxico que utiliza un hermano indígena atrofiaba su formación académica e intelectual. Esos son estos sujetos, personajes que tienen fobia a la comunidad indígena, que son personajes que ofenden nuestro sentimiento pluricultural. Seguro no han leído el artículo 4 constitucional ellos, y seguro no han leído el artículo 1 y el artículo 2 de nuestra Constitución. Somos una nación pluricultural, pluriétnica, cosmopolita. Este sujeto, Edmundo Jacobo, debería pedirle perdón, debería de ofrecerle disculpas a la comunidad indígena. Si tuviera tantita dignidad, después de tener 15 años de ser mantenido por indígenas, porque lo han mantenido indígenas que pagan su sueldo, debería de ofrecer disculpas a la comunidad indígena por haber sido parte de una mofa contra la comunidad indígena. No tiene por qué mantenerlo de por vida el pueblo de México. Es una vergüenza que un sujeto que se burla del lenguaje indígena todavía se ampare, y es una vergüenza que el juez que le otorgó este amparo también sea. Es la parte de las instituciones que hay que limpiar. El poder político se somete al poder económico. A mí me da vergüenza.
Pues yo creo que a todos los mexicanos le da vergüenza que este tipo de personajes aún estén dentro del INE. Y volvemos con lo mismo. O sea, nadie le puede reclamar al presidente que no haga los cambios pertinentes. Lo ha hecho con la industria eléctrica, también lo hemos visto con esta reforma hacia el INE o el Instituto Nacional Electoral. Lo vemos hasta con la nacionalización del litio. La oposición está en contra y meten amparos y recursos para que no se lleven a cabo los cambios. En los anteriores sexenios no se otorgaban estos amparos y cada vez que era modificada la Constitución, pues se hacía valer ese cambio. Y ahora vemos constantemente cómo liberan a García Luna, sus cuentas de García Luna, de Cárdenas Palomino. Yo creo que el de García Luna es de vergüenza a nivel nacional. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos lo encuentran culpable y en México le permiten gozar de su dinero mal habido? ¿Y esos son los jueces? ¿Quieren frenar el plan B? Los jueces de nueva cuenta. Pues no, que hay una separación de poderes. ¿Cómo pueden decir que no es constitucional cuando los propios legisladores, que son los encargados de realizar estos cambios, pues los frena el Poder Judicial, un solo juez? Esto ya no puede seguir sucediendo. Mientras, aquí vemos cómo, pues muy contentos, muy felices, porque le regresaron ya en una primera instancia su puesto, regresa y se sale con la suya, sabiendo que tiene el apoyo del Poder Judicial. Aquí vemos Edmundo Jacobo, el porfirito del INE, 30 años en el INE, imagínense, como lo dijo también el secretario de Gobernación. Una vergüenza. Pues en este caso se sale con la suya, desgraciadamente. Tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, como Edmundo Jacobo, porque son los grandes amigos. Esa es la realidad. Y apoyados por el Poder Judicial, porque la ministra Norma Piña está apoyando todas las decisiones que benefician a los corruptos, a los delincuentes, y así va a ser, por lo visto, va a pasar a la historia esa administración de Norma Piña, pues como un periodo bastante negro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como @Domínguez @express con _s_MX. Y de igual manera, los invito a la página de Facebook de Las Benditas Redes Sociales. Nos vemos en un siguiente video. Saludos, buenas noches y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye bye.